Y bueno, precisamente vamos a hablar de la bendición y también de la maldición, porque la Escritura nos habla de ambos temas. Y voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de los Números, cuarto libro de la Biblia, capítulo 22. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Esta semana nos tocó precisamente estar leyendo sobre esta historia de Balaam y Balac, ¿sí? No sé cuántos de ustedes la leyeron o la conocen, la historia de Balaam y de Balac, ¿sí? Pero creo que es muy importante que meditemos lo que Dios quiere hablarnos a través de esta historia. Números capítulo 22, gracias. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Si usted tiene su Biblia, de preferencia lea allí, y si no trajo su Biblia puede leer en pantalla. Dice así la Escritura: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras a Balac. Y le dijeron, las palabras de Balac. Oremos a Dios, ¿le parece? Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra, pero de una manera especial quiero que usted le pida que Dios nos dé discernimiento, ¿sí? No solamente para entender los tiempos que estamos viviendo, pero también para entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos primero para nuestra vida. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Y qué quieres hacer Dios a través de cada uno de nosotros? Padre, te doy muchas gracias porque me das la bendición de compartir esta palabra a mis hermanos. Solamente tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria. Y tú una vez más, a través de tu palabra, Señor, nos bendices, y queremos rogarte que nos des discernimiento, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría, que hables a nuestro corazón, Señor, esta mañana o este mediodía, y que a cada persona que está aquí o los que están viendo esta transmisión o la verán después, puedan, Señor, darse cuenta lo que tú quieres hacer en sus vidas, además de lo que ya has hecho. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues he titulado a esta prédica: ¿bendición o maldición? ¿Qué prefiere usted? Muchos de nosotros a veces no sabemos o no nos damos cuenta las grandes bendiciones que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Cuánto? El ser ya personas que viven con esta pandemia en ese tiempo ya es una grande bendición. No porque los que ya se nos fueron no hayan sido benditos, pero porque Dios nos está dando a nosotros todavía oportunidades para cumplir propósitos de Dios en esta tierra. ¿Sí? Algunos otros, ya hemos visto la muerte de cerca, pero Dios así le ha placido dejarnos, porque Él quiere que nosotros sigamos siendo bendecidos en esta tierra, ¿sí? Y quiere que seamos bendición
para los tiempos que estamos viviendo y para lo que vendrá después. Pero repito, muchas veces no valoramos tantas bendiciones que Dios nos da día tras día. ¿Por qué? Porque estamos escuchando muchas voces que nos dicen que estamos en peligro, que no podemos, que no saldremos adelante, ¿verdad? Que no es suficiente lo que estamos haciendo hoy en día. En fin, estamos rodeados de voces que muchas veces nos desaniman y que nos hacen olvidar lo que Dios verdaderamente está hablando a cada uno de nosotros. Según el capítulo 22, versículo 1, nos dice o nos cuenta que el pueblo de Israel había llegado ya casi a la puerta para entrar a la tierra prometida y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. ¿Sí? Dios los guió para que se asentaran ahí frente a un pueblo que no los veía bien, el pueblo de Moab. La Escritura no nos dice que Dios haya dado alguna instrucción acerca de qué tenían que hacer con los de Moab, ¿sí? Pero los moabitas, al verlos, se alarmaron mucho, se asustaron, tuvieron gran temor, porque vieron que los israelitas eran muchos. Según el versículo 2, si usted me acompaña a verlo, y vio Balac, que era el rey de Moab, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab, ¿qué dice? Tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. ¿Y qué más le pasó? Balac se angustió, no solamente él, todo el pueblo de Moab, a causa de los hijos de Israel. ¿Sí? Dios, repito, no había dado ninguna indicación de que tenían que combatir en ese momento a los moabitas. Pero la sola presencia de Dios a través de Israel puso a temblar a ese pueblo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando el Señor va con nosotros, que es siempre, porque Él prometió estar todos los días, nosotros podemos estar causando incluso temor a las tinieblas. No por nosotros, sino por quien está en nosotros. ¿Sí? Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero a veces nosotros actuamos como Balac. En vez de sentirnos seguros y fuertes, nos sentimos atemorizados y angustiados. Y cuando nosotros, ¿verdad?, nos dejamos llevar por las preocupaciones, por los temores o por la intimidación, vamos a actuar como actuó Balac. ¿Qué fue lo que pasó con Balac? Dice en el versículo 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Sí? El temor llenó a este pueblo, como a veces también a nosotros, con la preocupación. El temor, hermanos, y las preocupaciones no son buena compañía. Al contrario, nos llevan a hacer cosas que no convienen. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces incluso oramos a Dios y lo hacemos con un espíritu de temor. ¿Sí? Es bueno a veces que alguien nos escuche cómo oramos, ¿verdad? No solamente oramos, actuamos, pensamos y actuamos con temor, actuamos con angustia. Todavía ni nos pasa nada y ya estamos atemorizados. Vemos los problemas, ¿verdad? Vemos gente contagiada alrededor de nosotros y ya estamos con la angustia de que ya me va a llegar, ¿verdad? No debiéramos de pensar así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar quién está con nosotros. ¿Sí? Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Él dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. ¿Sí? Él sabe nuestra vida, Él sabe nuestro pasado, presente y futuro.
Pero este mundo está en temor, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos saber quiénes somos en el Señor y qué promesas Él ha dado a nuestras vidas. El rey de Moab, Balac, por ese temor hizo algo indebido que ninguno de nosotros debiéramos de hacer. Dice versículo 5: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué hizo Balac en su angustia, en su desesperación? ¿Sí? Buscó al hechicero, al brujo, al adivino más fuerte de la región. Él se dio cuenta que en sus recursos humanos o materiales no podría hacer nada contra Israel. Y por eso usó, ¿verdad?, de armas espirituales. Y fue a buscar al brujo mayor, al adivino. ¿Cuántas personas, verdad, también en su temor hoy en día, se les olvida que Dios está presto para ayudarles y empiezan a buscar recursos humanos o espirituales como la brujería, la adivinación, la hechicería? Y no está de más decírselo a ustedes, porque no solamente estoy hablando a las personas que no son cristianas, pero no está de más decírselo a ustedes, porque a mí me ha tocado como pastor saber de personas que conocen la palabra de Dios, que incluso son cristianos, y todavía echan mano de la adivinación o de la brujería y todo, porque en su temor son presionados también por amigos, familiares, y en el propósito de ayudarles, entre comillas, los animan a usar de estas armas espirituales. Eso fue lo que hizo Balac, y lo hizo innecesariamente, pero él estaba dispuesto a pagar, ¿sí?, lo que fuera necesario. Qué tontería, ¿verdad? Cuando Dios, hermanos, nunca nos ha cobrado nada ni nos cobrará. La gente prefiere pagar, y a veces mucho dinero. Prefiere incluso contratar a personas que les hagan trabajos, que se vengan por ellos, y por eso acuden al ocultismo e incluso hasta la delincuencia organizada. ¡Qué tremendo! Usted y yo no necesitamos de eso. Nunca, jamás, porque alguien más poderoso, repito, de lo que está en el mundo está con cada uno de nosotros. Amén. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy presente. Números 22:7 nos dice que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Voy a leer del 8 al 12. Él les dijo: reposad aquí en la noche, y yo os daré respuesta según Jehová me haya hablado o me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. A algunas personas les extraña cómo Dios se puso a hablar con Balaam, ¿sí?, siendo que Balaam no era israelita, era un pagano, era un profeta del diablo, la verdad, porque el diablo también tiene sus profetas, ¿sí?
Era un hombre que tenía mucho poder, como tienen algunos profetas falsos, ¿verdad? Adivinos en algunas regiones. Y Dios toma toda su autoridad porque Él es sobre toda autoridad. Y ese brujo, ¿verdad?, se tiene que someter a Dios. Porque sabía que ese pueblo, el pueblo de Israel, era de Dios. ¿Sí? Y entonces tiene que seguir las instrucciones. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Jesucristo venció a los principados y a los potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Él está sobre todo imperio, sobre toda potestad. Y nos dice que nos ha dado esa autoridad a nosotros, la iglesia. Y muchas veces nosotros estamos temblando, ¿verdad? Porque dicen que por ahí está un fantasma. Porque anda un espíritu. Y estamos temblando cuando tenemos al Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor. ¿Sí? Así que hoy vamos a aprender algunas cosas para mantenernos en bendición. Y lo primero de esto que aprendemos aquí en el versículo 12, Dios le responde a Balaam acerca de esa oferta o propuesta que le están haciendo los moabitas. Pero Dios es categórico y le dice: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Sí? Usted y yo tenemos que entender que si Dios está con nosotros, que si Jesucristo es nuestro Señor, nosotros somos un pueblo bendito. ¿Sí? Aquí el pueblo al que se estaba refiriendo inicialmente era el pueblo de Israel. Pero en Cristo Jesús no hay pared, no hay división entre pueblos. Todos los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón somos parte del Israel espiritual. Somos un pueblo, somos el pueblo de Dios, somos benditos. Yo sé que algunos de ustedes entienden esto o recuerdan esto, pero a veces hay personas que a lo mejor lo saben, pero en nuestro actuar pareciera que no lo sabemos o que no lo recordamos. Pero Dios nos está diciendo aquí que nosotros somos bendecidos de Dios, benditos de Dios. Usted es una mujer bendita de Dios. Y no se nos tiene que olvidar. Y eso yo creo que es lo primero que el Señor nos quiere recordar. Antes de preocuparnos, afligirnos, tenemos que recordar que somos bendición de Dios por su bendición en nuestras vidas. ¿Qué nos dice en Efesios 1:3? Para que vea usted que no solamente en el Antiguo Testamento nos dice esto. Efesios 1:3 dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Por eso es tan importante. Muchas personas pueden sentirse que son bendecidas por Dios porque creen en Dios, pero la fe en Dios implica solamente creer en Él y en su Hijo Jesucristo. Solamente en Él. ¿Sí? Aquí dice esta escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está hablando de esa grande bendición, poderosa bendición que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre, en el mismo nivel del Padre, en la misma altura, ¿sí?, gozando de toda bendición espiritual y que nos la ha dado a nosotros, porque dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que imagínense el tamaño de la bendición que usted y yo tenemos. ¿Sí? Grande. No alcanzamos a dimensionar con nuestra mente y ni creo con nuestro espíritu
esas bendiciones tan grandes que el Señor nos ha dado, pero que son ciertas, que están en la palabra de Dios y que tenemos que recordar siempre para nuestras vidas. Así que no se le olvide, recuérdeselo a su familia, recuérdeselo a sus hijos, recuérdeselo a nuestros demás hermanos en Cristo. Tú eres bendito de Dios. No se me achicopale, ¿verdad? ¿Sí? Que no tengamos temor para hacer cosas grandes en Dios, porque en el Señor somos benditos. ¿Sí? Y mucha gente lo sabe, hermanos. Mucha gente viene y a veces nos dice: por favor, ayúdame, ora por mí, porque saben que en su gracia, no porque lo merezcamos, ninguno de nosotros, hermanos. Esto que lo digo no es para ufanarnos, pero sí para tener muy claro que somos benditos de Dios. Y que el Señor no solamente quiere que nos quedemos con esa bendición, sino que seamos de bendición a tantos, a los más que podamos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que saber? No hagas cosas que sabes que a Dios no le agradan, pero que a veces por nuestra insistencia Dios nos las permite, porque en ese riesgo podemos acarrear maldición en lugar de bendición. Balaam tuvo la oportunidad, hermanos. Era, repito, un profeta pagano, pero él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tuvo la oportunidad de bendecir al pueblo de Israel y recibir bendición, porque la promesa era que si alguien bendecía a Israel, sería bendito, pero si alguien maldecía a Israel, sería maldito. Y él no lo valoró. Y como veía que le querían honrar con bienes y dinero, cuando le ofrecieron más, volvió a ir con Dios y le insistió el poder ir con los moabitas y hacer lo que ellos querían que hiciera. A eso me refiero cuando muchas veces nosotros no valoramos la palabra de Dios como debiéramos, y a veces pedimos que Dios nos dé licencia para hacer algunas cosas que sabemos que no están bien. ¿Sí? Pero nuestra insistencia, ¿verdad? Dios a veces dice: bueno, ok, yo ya te dije que no fueras, le dijo a Balaam, pero insistes en ir, ve, aunque de antemano Dios no estaba de acuerdo. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Sí? Es como los jóvenes cuando le dicen al papá o a la mamá: déjame ir, ándale. No, hombre, los papás a veces no queremos, no, porque está ahorita el peligro, está la pandemia, ¿verdad? Y ahí los hijos: no tengas miedo, no me va a pasar nada. ¿Sí? Se arriesgan a estar a horas altas de la noche. Algunos hijos se arriesgan a ir a fiestas, a tomar, a beber. Es algo que si los papás no quieren, imagínese Dios. Y así le pasó a Balaam. Balaam fue a una reserva de que Dios no quería, ¿sí? Y en ese riesgo él estuvo en posibilidad de morir. Si usted leyó capítulo 23, 22 todavía de Números, nos dice que Balaam, ¿sí?, iba con su burra, ¿sí? Dice capítulo 22 versículo 21: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 de sus criados. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano.
y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vino al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Hasta ahí me voy a detener un poquito. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado también a nosotros a través de su bendita palabra? Nos ha dado algún mandato, nos ha dado algún consejo a través de alguna autoridad que tenemos para nuestro bien, ¿sí? Pero nosotros no queremos a veces oír ese consejo. Decimos sí, pero no decimos cuándo, ¿sí? Decimos sí, pero nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos. Y eso nos pone en peligro, hermanos. Dios tuvo mucha misericordia con este hombre, porque Dios quería cumplir su propósito en él, o a través de él. Pero este hombre estuvo en riesgo. Oiga, leyó conmigo que mejor la asna fue más entendida, ¿sí? Este profeta se ufanó de decir: soy el profeta de los ojos abiertos, pero estaba tan ciego que no vio al ángel. Y la asna sí lo vio. Qué tremendo, ¿no? Ojalá que nosotros ya no usamos asnas, pero no sé qué pueda usar a Dios con nosotros, al perro, al gato, ¿verdad? Dicen que los animales perciben a veces más las cosas espirituales que nosotros, ¿sí? Pero ojalá que no seamos de necios como Él, que seamos entendidos, que seamos sabios. Dios quiere guardarnos en el momento de la tentación. Dios no quiere que quedemos en el camino ni que muramos como finalmente murió este profeta. Sí. Dios nos ha dejado su palabra para guardarnos del mal, pero tenemos que ser obedientes. Otra cosa más que aprendemos aquí es que Dios quiere traernos bendición en lugar de maldición. Ya lo decíamos, si somos benditos, Dios quiere añadir bendición a nuestras vidas. ¿Qué dice Números 23:20? Vamos al siguiente capítulo. En Números 23:20, en una tercera ocasión donde el pueblo de Balaam quiso que Balac maldijera, fíjense lo que resultó. Números 23:20. He aquí, dijo Balaam, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ¿sí?, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Repito, aunque el enemigo por lo menos 3 veces, Satanás,
a través del profeta Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, Dios convirtió esas maldiciones en bendición. Bueno, ni siquiera llegaron a ser maldiciones porque Dios no se lo permitió. Pero esos intentos de maldición Dios los convirtió en grandes bendiciones. Porque Dios puede usar a cualquiera. Esto nos extraña porque si este era un profeta pagano, pues Dios puede usar a quien Él quiera con tal de bendecirte. ¿Sí? Aunque el enemigo intente maldecir. Y aún aquellas cosas que Dios permite, que aparentemente son para nuestro mal, Dios los encamina para bien. Ahí tenemos el caso de José, o de Daniel, o de Job, hombres que padecieron mucho, pero que finalmente sus situaciones se convirtieron en tremendas bendiciones, en grandes bendiciones. Esto lo digo porque quizás algunos de los que estamos aquí pudiéramos preguntar, pero ¿cómo si Dios me bendice, por qué me pasó esto? ¿O por qué me está pasando esto? Tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. Tenemos que fortalecernos con el poder de su fuerza para el día malo, dice la Escritura. Tenemos que abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y el entendimiento espiritual y decir, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Dios quiere traernos bendición en lugar de maldición. ¿Sí? Pero quiere que también nosotros seamos de los que bendigamos. Porque aquí Balaam estaba en el propósito de maldecir. Aquí se le nota en estos capítulos que él estaba presto, nada más que el Señor le permitiera. Pero él quería maldecir a Israel. ¿Sí? Capítulo 23, versículo 8 dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué? ¿Sí? Y esto es importante. Usted y yo fuimos llamados a ser de bendición, no de maldición. Si usted es bendito, bendita del Señor, usted y yo estamos puestos para bendecir. ¿Sí? Esto decimos todos amén. Pero en la práctica a veces maldecimos más que bendecir. Bendecir es declarar un bien con nuestro corazón y a través de nuestra boca. Declaramos un bien. Usted puede declarar bendición para sus hijos, para sus familiares, para los que trabajan con ustedes, para sus amigos, para todos los que usted conoce. Declare bendición con su boca, pero que salga del corazón, ¿verdad? Y en fe, porque usted fue puesto para heredar bendición, no maldición. Pero ¿cuántos de nosotros a veces nos enojamos y no proferimos bendición? Le decimos a nuestros hijos, no sabes hacerlo bien, ¿verdad? O en peor de los casos, ¿verdad? Algunos quizás le dijeron, eres un bueno para nada, ¿sí? Siempre estás en las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de los que estamos aquí tenemos que renunciar a tener esa actitud y a despojarnos de esas palabras de maldición. Si usted ha maldecido a alguien, usted se tiene que arrepentir. Yo me tengo que arrepentir si he maldecido a alguien. ¿Sí? Maldecir no es proferir palabras groseras o grotescas o maldicientes, ¿verdad? Como las que a veces se escuchan. ¿Sí? No, maldecir va desde que nos expresamos mal de una persona, murmuramos, chismeamos, criticamos. Y si lo hemos hecho, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle en nuestro corazón, yo ya no voy a ser un instrumento de maldición para esa persona. Porque el diablo está presto, no solamente con lo que hizo hacer con Balaam. El diablo con cualquiera que se preste, lo quiere usar como un instrumento para que maldiga.
Pero recuérdelo bien, niños que me están escuchando, jóvenes que me están escuchando, ustedes fueron llamados a ser de bendición para esta generación. Para esta generación. No solamente somos los padres los que ahorita estamos al frente o con responsabilidades. No, ustedes jóvenes y niños, ustedes fueron llamados a ser bendición para su generación. Y el viernes platicábamos con los hermanos y caíamos en cuenta en esto. Nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos de nuestra generación son hijos que no pasaron lo que nosotros pasamos. Y no me estoy refiriendo a las privaciones, pero ellos no pasaron por el ocultismo en el que en algunos de nosotros pasamos. Muchos de los que estamos aquí nos llevaron con curanderos y con brujos, ¿sí? Nos barrieron y nos trapearon, ¿sí? Vimos cosas horribles en nuestra casa, horribles en nuestros barrios, maldiciones a veces a diestra y siniestra. Muchos de ustedes, chicos, son benditos de Jehová, benditos de nuestro Señor Jesucristo. Dios los ha guardado. No han tenido que pasar lo que generaciones de sus abuelos o de sus padres han vivido. Valórenlo. Quizá a veces se sienten como que están recluidos, que no los dejamos hacer tantas cosas. Pero que lo que deseamos y más Dios es que si Dios los guardó para que no tuvieran que pasar en eso, no lo hagan ustedes, ya que el Señor los libró. Porque esto último que voy a decir que pasó con Balac es algo que Dios quiere evitarnos a nosotros. A Balac no se le permitió de parte de Dios maldecir al pueblo. Pero ¿saben qué hizo él? De todas maneras buscó la manera, la forma de recibir el beneficio de los moabitas. Y le dijo al pueblo, mira, les dio un consejo al pueblo de Moab. Dios no me ha dejado maldecirlos, pero te doy un consejo. Manda a tus mujeres las más guapas de Moab, pónselas enfrente a los israelitas y verás si no caen. Capítulo 25. Nomás vamos a leer el primer versículo, primeros 3 versículos. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, ¿y qué dice? Y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, que era un monte donde se adoraba a Baal. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma ahora todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Quieres más bendición de parte de Dios? ¿Cuántos queremos más bendición, verdad? No solamente Dios quiere bendecirnos con lo que hasta aquí nos ha bendecido, sino que generalmente Dios quiere bendecirnos más. Cuando hablamos de bendición no estamos hablando meramente de las cosas materiales, pero como dice la palabra de Dios en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Estos israelitas no pudieron ser maldecidos, pero ellos mismos le abrieron puertas a Satanás. Cuando estas mujeres moabitas los invitaron a ir a sus fiestas, a comer con ellas. Este tipo de fiestas paganas incluían la fornicación.
y algunos de ellos fornicaron y otros adulteraron. Y en ese encuentro los israelitas por su propia cuenta fueron maldecidos, recibieron maldición, no porque Dios los quisiera maldecir. Ellos mismos buscaron esa maldición. Es frecuente que esta es la manera que el enemigo usa para trabajar en nuestras vidas. Él busca nuestros puntos débiles y luego nos ataca con tentaciones hasta lograr su objetivo. No lo vamos a leer, pero en Santiago 1:13 al 15 nos dice que cuando alguien peca, no diga que es por culpa de Dios, porque Dios no hace pecar a nadie, ni Él es tentado por nadie, sino que las personas de su propia concupiscencia, ¿sí? Siguiente versículo, el 14, si ya lo estás poniendo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué dice? Es atraído y seducido. La concupiscencia es esos pensamientos impuros que a veces hay en las mentes, y que eso es lo que hace que la persona sea seducida, atraída y seducida. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, y es la misma artimaña o ardid que el enemigo sigue usando a nuestros días. Así que por eso debemos de guardar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cuántas personas, hermanos, hombres de Dios, mujeres de Dios, benditos de Dios, instrumentos de Dios, cayeron en pecado? Vino maldición a sus vidas, vino maldición a sus familias, porque fueron seducidos y atraídos. Dejaron entrar el pecado, y con el pecado viene la maldición. Proverbios dice que la maldición no vendrá sin causa, ¿verdad? Si hay maldición es porque hay causa. Y como todo, ¿verdad? Hay una causa y hay un efecto. Y Dios quiere que nos guardemos todos, niños, jóvenes, adultos, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas hermosas, grandes, poderosas. Estamos llenos de promesas en las Escrituras que el Señor quiere cumplir con cada uno de nosotros. Así que hoy hemos visto que hemos sido llamados por Cristo Jesús a ser bendición. Somos benditos. Solo el hecho de tener al Señor en nuestra vida, ya somos benditos. Pero Dios quiere que seamos instrumentos de bendición y no de maldición. ¿Sí? Si alguno de nosotros, hermanos, de pronto está cayendo en esta trampa del diablo, ojalá que haya alguien que nos diga, que nos ame, que sea tan valiente de decirnos: ¿sabes qué? Creo que te estás desviando como Balaam. ¿Sí? Así lo dice 2 de Pedro 2:15, que algunos cristianos se desviaron como Balaam. Si lo tienes, lo pones 2 de Pedro 2:15, ¿sí está ahí? No, a ver, 2:14 al 15. Creo que se me durmió mi hermano que está ahí arriba. 2 de Pedro 2:15 dice, 2:14 al 16, perdón. Tienen los ojos, ¿qué dice? Llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Y son hijos de qué? De maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó más el premio de la maldad y fue prendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura
del profeta. Esa muda bestia fue la asna, la burra, ¿verdad?, que reprendió al profeta. Pero esta es una amonestación, hermanos, en el Nuevo Testamento para guardarnos de la avaricia y de la codicia, porque eso abre puertas a otros pecados. Entonces yo quiero animarle en esta hora. Quiero animarle a que si hemos fallado a Dios, si no hemos valorado su bendición, si hemos permitido, ¿verdad? Porque Dios no ha traído maldición, Él nunca lo hará. Pero si nosotros le hemos abierto las puertas al enemigo, maldiciendo o haciendo cosas que a Dios no le agradan, o dejando que la codicia, la avaricia, que los deseos carnales, sexuales y demás estén ganando terreno en nuestra vida, yo creo que es un buen momento para decirle al Señor que hacemos un alto y que no vamos a permitir maldición de ningún tipo en nuestra vida, ni en nuestro hogar, ni en nuestra iglesia. Amén. Porque el Señor nos llamó a ser bendición. Así que voy a pedir que se ponga de pie. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Vamos a orar primero. Vamos a orar todos, tanto los que estamos aquí al frente como los que están aquí en el auditorio, los de adelante, los de atrás. Quiere orar juntamente conmigo, como el Espíritu de Dios le guíe, como el Señor que le ha hablado en esta hora. Respóndale al Señor, hable con Dios. Todos los niños, los jóvenes, hablen con Dios según lo que han entendido de esta prédica, según lo que sienten que Dios les ha hablado. Hablen con Dios, hablemos con Dios. Dios, muchas gracias. Esta palabra, Señor, que quedó escrita para nuestro provecho, se escribió, Señor, para que no hagamos lo que ellos hicieron, Señor. Señor, somos tu pueblo, somos el Israel espiritual de este tiempo. Somos un pueblo bendito, Señor, por tu pura gracia, por tu pura misericordia. De cuántas cosas nos sacaste, nos libraste, Señor. Muchos de los que estamos aquí, Señor, nos rescataste. Otros, Señor, ya nacieron con la bendición, Señor, completa en sus vidas. Pero a cada uno y a todos nosotros, Señor, nos estás hablando en este tiempo, cuando hay tanto mal, Señor, sobre la tierra, cuando hay tanta maldición, Señor, porfiriéndose por todos lados. Tú tienes un pueblo bendito, un pueblo especial. Ayúdanos a valorarlo. Ayúdanos a guardar, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. No permitas que por el temor, las aflicciones o las preocupaciones, Señor, caigamos en tentación, Señor, y hagamos cosas que tú no quieres, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a echar mano, Señor, por nuestra fe en Jesucristo, a echar mano de toda promesa que tú nos has dado, Señor, a través de tu bendita palabra y por medio de Jesús. Toda bendición espiritual es para nosotros. Tu palabra dice que hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, Señor. Perdónanos, Señor, si no valoramos muchas veces tus bendiciones. Perdónanos si, Señor, en vez de bendecir
hemos maldecido, Señor. Perdónanos también, Señor, si aún que tú nos has guardado, nosotros abrimos las puertas y estamos, Señor, propensos a acarrear maldición cuando desobedecemos tu palabra, cuando hacemos cosas que no te agradan. Que hoy sea un día de parar, Señor. Que hoy, Señor, sea un día de detenernos y decidir, Señor, queremos bendición y no maldición sobre nuestras vidas. Que hoy sea un día de decir: voy a hacer una bendición grande para mis hijos, para mis nietos, para todas las personas que me rodean. Te doy gracias, Señor, por todos los que son parte de esta congregación, Señor, que ya son bendición, Señor, que guardan sus vidas, que guardan sus corazones. Gracias por aquellos que nos antecedieron, nuestros hermanos en Cristo, nuestros pastores. Gracias, Señor, por nuestros padres que cerraron las puertas a maldiciones generacionales. Y que por tu gracia y por tu Espíritu nosotros hemos recibido y heredado bendición. Ayúdanos a ser también de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Este es un buen tiempo, hermanos, para romper maldiciones generacionales. Si usted desciende de familias que practican el ocultismo, la brujería, el alcoholismo, la drogadicción, si usted viene de familias que espiritualmente han creído en dioses diferentes, que se han dado a la idolatría de diferentes maneras, pero hoy usted puede creer en Cristo si no ha creído en Cristo Jesús. Solamente en Él. Si usted renuncia hoy a esas maldiciones, ya sea que las ha heredado o maldiciones que usted mismo se ha buscado por el pecado, pero si hoy usted dice: yo no más voy a ser un codicioso, no más voy a ser, ¿verdad?, un adúltero, un fornicario, no más voy a ser un ególatra, lo que sea que ha traído maldición a nuestra vida y a nuestros hijos. Si hoy usted renuncia a eso y decide que Jesucristo reine, solamente Él en su corazón, que Él gobierne, usted será bendito a partir de hoy. Y lo que usted haga será de bendición para todos los que le rodean. Vamos a darle gracias al Señor. Y si alguien más tiene que hablar con Dios en estos momentos y tiene que orar para renunciar a maldiciones que ha tenido por el pecado, hágalo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor